Bienvenidos a Signos Zodiacales. Hoy nos sumergimos en el signo más tormentoso, del más sereno al más apasionado. Prepárate para explorar las aguas más tranquilas y los huracanes emocionales del zodiaco. Si te intriga lo profundo y lo oscuro del alma, suscríbete, dale like y activa la campanita. Comenzamos. 12º Tauros, serenidad firme, difícil de agitar. Tauro es como un lago en calma. Su superficie refleja la luz con delicadeza, y nadie adivina la profundidad silenciosa que guarda debajo. Su serenidad no es pasiva, sino la demostración de un corazón que elige la paz sobre la tormenta, aun cuando el cielo se nuble. Ama con la estabilidad de las montañas, inmutable ante los vientos y las tempestades que sacuden a otros signos. Su fuerza reside en la constancia, sus emociones brotan una sola vez y perduran, sin altibajos dramáticos. En su lado más oscuro, esta calma puede convertirse en tercereza, se aferra tan fuerte a sus certezas que se resiste al cambio necesario. Tauro no se deja llevar por impulsos. Antes de sentir, lo piensa. Antes de actuar, mide. Eso lo hace seguro, pero a veces insensible. Su tormenta interna existe, pero la halla tan peligrosa que prefiere sellarla en un cofre de silencio. Sus gestos de cariño son mesurados, un abrazo prolongado, una palabra oportuna, un gesto de apoyo que llega en el momento justo. Pocos conocen la furia que pueden hacer cuando ese lago se rompe. Entonces, su cólera es como una luz de rocas que pocos sobreviven. Pero ese desbordamiento es inusual. Tauro normalmente perdona en silencio, asimilando el dolor hasta que su serenidad se restaura. Su paz aparente puede resultar frustrante para quienes buscan catarsis compartida. Tauro prefiere sanar sus heridas en soledad. Aprendes con el que la verdadera fortaleza emocional es no sucumbir al desorden, sino hallar el centro firme en medio de la agitación. A su lado, la vida fluye sin sobresaltos. Sus aguas te invitan a flotar, no a nadar contra la corriente. Sin embargo, cuando amas a un Tauro, debes estar preparado para su silencio, en él se esconde tanto amor como orgullo. Sus tormentas emocionales, poco frecuentes, son memorables, una vez desatadas, arrasan con todo a su paso. Tauro te enseña que la calma también puede ser un acto de valentía, y que proteger la paz interior es el reto más difícil de todos. 11º Libra, busca paz. Huye del conflicto. Libra es la brisa suave que anhela el equilibrio perfecto. Su tormenta interior solo ruge cuando se siente arrinconado por la discordia. Su instinto es aplacar la tensión, tejiendo puentes donde otros ven abismos. Ama el acuerdo y vive para alinear corazones en armonía. En su calma aparente guarda un tumulto de dilemas. Cada decisión lo enfrenta a la posibilidad de romper la balanza que tanto ama. Libra evita el enfrentamiento como quien huye de un fuego voraz. Preferirá ceder 1000 veces antes que levantar la voz. Esta búsqueda de paz puede ahogar sus propias necesidades. En su deseo de complacer, a menudo calla lo que siente. Su tormenta personal se desata en suspiros y pausas, un adiós en tono suave, una distancia sutil que revela su malestar. Cuando la injusticia lo hiere, su lucha no es ruidosa, sino un retiro estratégico para no contaminar el entorno con su dolor. Bajo su gracia, Libra es maestro en la diplomacia emocional, capaz de suavizar las heridas con palabras cuidadosamente elegidas. Sin embargo, su huida del conflicto puede volverse cobardía. Esconder sus verdaderos deseos le deja un sabor amargo de culpa. Su tormenta interna es un torbellino de indecisión. Cada opción es un dilema que amenaza con desbalancear su mundo. Libra te enseña que a veces la paz exige coraje. No basta con evitar la tormenta, hay que enfrentarse al viento para reconstruir el equilibrio. Sus silencios al revelarse son tan elocuentes como un huracán contenido. Notas su ausencia y comprendes lo mucho que dolió. En el amor, Libra da su mejor versión para mantener la armonía, pero cuando pierde la fe en la reciprocidad, desaparece sin dejar rastro. Su partida no explota, se desvanece en un eco de todo está bien, dejando a tu alrededor el vacío de lo no dicho. Amar a un Libra implica valorar el conflicto constructivo, entender que las discusiones bien llevadas
son el oxígeno de la relación. Al final, Libra demuestra que la serenidad verdadera no es la ausencia de tormenta, sino la valentía de enfrentarse a ella para hallar la paz. 10 Virgo. Controla su tormenta interna. Virgo camina con paso mesurado, como quien equilibra cada huella para no perturbar el orden del mundo que lleva dentro. Su mente es un campo en constante labor, cada pensamiento se revisa, se analiza y se califica antes de liberarlo al viento. Bajo esa calma meticulosa, sin embargo, late una tormenta de dudas e inseguridades que escucha con el celo de un centinela. Controlar sus emociones es su arte más preciado. Las exprime en silencio, evitando que se desborden y desorganicen su armonía interna. Cada gesto de cariño nace tras un proceso de evaluación. ¿Será apropiado? ¿Cómo me responderá? ¿Podré sostenerlo mañana? Esta cautela lo hace un compañero atento y considerado, capaz de prever tu necesidad antes de que afloren las palabras. Pero en su lado más oscuro, ese perfeccionismo se vuelve cautiverio. Virgo teme tanto la imperfección que a veces reprime su propia pasión. Su tormenta personal se manifiesta en noches en vela, en listas infinitas y en la presión de no fallar, que lo desgasta sin la calma de un desahogo. Cuando su mundo interno se desborda, no hay gritos ni explosiones. Hay un silencio tenso que pesa más que 20 voces al unísono. Virgo no busca consuelo en los demás. Confía en sus métodos y en su capacidad para resolver consigo mismo lo que lo consume. Su divinidad se esconde en la entrega silenciosa, corregir tus errores, planificar tu bienestar y ofrecerte soluciones prácticas sin esperar recompensa. Sin embargo, esa misma reserva puede hacerte sentir lejos de su corazón, anhelando la chispa emocional que él teme desatar. Ama con la mente y protege sus emociones con la misma meticulosidad con que sostiene cada proyecto. Su lección más difícil es aprender a no controlar la vida, sino a fluir con ella, permitiendo que la naturaleza y el corazón decidan cuando es momento de soltarse. Cuando Virgo cede a su tormenta interna, se abre un espacio de autenticidad, que ilumina su humanidad, susurros de duda, confesiones imperfectas y abrazos genuinos. Entonces descubres que la verdadera grandeza de Virgo no está en su orden, sino en su valentía para mostrar, aunque sea brevemente, la tormenta que hay dentro. 9 Capricornio, potente, pero contenida su intensidad. Capricornio es como un volcán dormido, su calma exterior engaña, porque bajo la corteza late un magma de emociones fuertes que solo emerge con gran estruendo. Su corazón late al ritmo de la responsabilidad, y cada latido es un compromiso taciturno con su propia fortaleza. Ama con la profundidad de un guerrero silencioso, entregando su lealtad en actos más que en palabras. Sin embargo, cuando su tormenta interna despierta, lo hace con la fuerza de una erupción, su pasión y su cólera brotan sin aviso. Capricornio controla esa furia con disciplina férrea, redirigiendo su intensidad hacia metas y proyectos. Su amor es un fuego contenido, arde bajo control, iluminando sin quemar, ofreciendo calor y luz a quienes se acercan. Pero si se siente traicionado, esa lava reprimida encuentra grietas y estalla con un poder devastador. Pocos conocen la magnitud de su ira, porque Capricornio la oculta tras un semblante imperturbable. Cuando ama, lo hace con la sobriedad de quien construye fortalezas. Cada gesto es piedra sobre piedra, cimentando un vínculo indestructible. Su tormenta personal se manifiesta en la tensión de sus hombros y en la mirada intensa que no descansa. No es un amante cálido en la superficie, sino un pilar firme que sostiene la estructura de tu vida incluso en la adversidad. Capricornio, te enseña que la fuerza emocional no se mide en explosiones, sino en la capacidad de contener el caos y convertirlo en creación. Cuando explota, lo hace una sola vez y para siempre. Su ira no perdona ni olvida, y deja paisajes de ceniza tras de sí, pero su pasión, igual de poderosa, se entrega con la misma intensidad. Un abrazo suyo puede ser un refugio o un desafío. En su silencio, sientes la gravedad de su compromiso. Él no juega con el fuego, lo controla para proteger y avanzar. Y cuando te deja entrever esa tormenta interna,
descubres la grandeza de un alma capaz de contener el poder del volcán y de usarlo para forjar paisajes de vida. Octavo Acuario, intermitente, emociones bajo llave. Acuario camina con paso impetuoso, como un cometa que surca el cielo nocturno, su brillo aparece y desaparece, dejando tras de sí un rastro de misterio. Su corazón late en código secreto. Pocas veces comparte el pulso real de su tormenta interna. Ama con la mente antes que con el corazón, y sus emociones se encienden con destellos de genialidad antes que con la candela de la pasión continua. Entre su lógica brillante y su sensibilidad oculta, existe un precipicio donde se esconden sus dudas más profundas. Cuando su alma se agita, Acuario contiene esa ola en un dique de pensamientos, temeroso de que el desborde revele su vulnerabilidad. Sus gestos de afecto surgen como chispas eléctricas, intensos, breves y memorables, pero no diseñados para durar. En su lado más oscuro, este guardián de ideas teme el desorden emocional y prefiere atrincherarse en la objetividad a aventurarse en sus propias aguas. Su tormenta interna se refleja en silencios calculados, en miradas que cambian el ritmo sin previo aviso. Cuando ama, aporta visiones innovadoras y sueños de futuro, pero a veces olvida traer consigo el calor del presente. Acuario te enseña que la tormenta puede ser hermosa si se observa desde la distancia, iluminada por las ideas que nacen en su fulgor. Sin embargo, acercarse demasiado a sus emociones puede quemarte, porque guarda su verdad como un tesoro frágil. Sus momentos de entrega son como auroras polares, deslumbrantes y fugaces, grabados en la memoria incluso después de desvanecerse. Acuario controla su caos interno con la disciplina del inventor, recomponiendo sus pensamientos antes de dejar que sus sentimientos fluyan. Amar a un Acuario es aprender a descifrar sus enigmáticos destellos y a valorar la calma entre sus tormentas. Su energía, altou containet, can transform ideas into revolutions just, as abrie flykningstrike, can splita tree, anduen, efin un loxis emotional flood gates, yo glimpse adept bot trigingandum setling, a reminder tateven te most logical souls harbor wild seas. Séptimo Géminis, cambiante, tormenta que dura un rato. Géminis es el viento juguetón que viene y va, trayendo consigo nubes de curiosidad y ráfagas de emoción. Su tormenta interna se enciende con un parpadeo, una idea fascinante, un descubrimiento repentino, una chispa de inspiración. Ama con la ligereza de quien baila bajo la lluvia, cada gota de afecto lo impulsa, pero no lo detiene demasiado. Su dualidad le regala momentos de dulce calma y estallidos de entusiasmo que arrasan con la rutina. Sin embargo, esa misma volatilidad puede herir, cuando el viento cambia de dirección, te deja desorientado y empapado. Géminis teme el estancamiento y por eso su tormenta es breve. Prefiere que el huracán pase rápido a quedarse como llovizna interminable. Su mente es un torbellino de pensamientos que iluminan y confunden por igual, y sus emociones siguen esa misma cadencia. Cuando ama, lo hace con palabras veloces, conversaciones a 1000 por hora y promesas sembradas en el aire. Pero si el interés decae, sus expresiones de cariño se evaporan con la misma rapidez, dejando el silencio como testigo. En su lado más oscuro, esa fugacidad revela un miedo profundo a sentirse atrapado en sus propias emociones. Aún así, hay un encanto divino en su efímero vendaval, te enseña a valorar cada ráfaga de pasión antes de que se disipe. Su tormenta puede no durar horas, pero impacta con fuerza, marcando tu alma con destellos de adrenalina y asombro. Géminis te muestra que la intensidad no siempre necesita prolongarse. A veces, una chispa basta para encender el corazón. Sin embargo, amar a un Géminis requiere aceptar la incertidumbre. Nunca sabes si ese fuego volverá o si te llevará a otra latitud. Sus despedidas suelen ser tan inesperadas como sus arranques de cariño, dejándote preguntando cuándo tu historia dejó de ser su favorita. En su brisa impresionable, descubrimos que hasta la tormenta más breve puede sentirse eterna en la memoria. Sexto Sagitario, aventurero, arde en breves fuegos. Sagitario es la flecha liberada al aire. Su corazón explota en un fogonazo de entusiasmo que ilumina todo a su paso.
Su tormenta interna es un estallido breve pero poderoso, donde pasión y optimismo se funden en un solo latido. Ama con un espíritu indomable, guiado por la promesa de nuevas experiencias y horizontes inexplorados. Cada aventura con Sagitario despierta emociones vívidas, risas que retumban como truenos y asombro que palpita en el pecho. Sin embargo, cuando el fuego inicial se apaga, su llama tiende a replegarse rápidamente, dejando brasas cálidas pero solitarias. En su lado más oscuro, teme la rutina como teme a la oscuridad. Prefiere saltar a lo desconocido antes que extinguir. Su chispa, su entusiasmo, arde con tal intensidad que a veces quema la intimidad, dejando heridas que tardan en cicatrizar. Sagitario no es de los que se quedan a recoger las cenizas. Su instinto lo empuja a buscar el próximo incendio emocional. Amar a Sagitario es entregarte a un torbellino de experiencias, sabiendo que cada momento puede ser el último de su pasión. Su tormenta trae lecciones de coraje, enseñándote a lanzarte al vacío sin garantías, confiando solo en la fuerza del viento, pero también deja la sensación de un fuego fatuo, hermoso de ver pero frágil en su duración. En su presencia, comprendes que el amor puede ser una antorcha que ilumina el camino, aunque no siempre permanezca encendida. Aún así, las breves llamas sagitarianas marcan el alma con destellos de valentía y libertad. Cada despedida de Sagitario es un rescoldo de promesas de regresar, aunque su vuelo lo lleve a paisajes inéditos. Su tormenta demuestra que vivir con intensidad tiene un precio, el riesgo de arder demasiado rápido, y en el eco de su partida, aprendes que el verdadero fuego no se mide en tiempo, sino en la huella que deja en tu corazón. Quinto Cáncer. Marea emocional. Sube y baja. Cáncer te envuelve con la ternura de una ola que ves a la orilla. Su amor sube y baja, marcando ritmos profundos que pocos signos sienten en su propia piel. Su corazón es un océano que abraza con fuerza, capaz de mecerte en sus aguas tranquilas y zarandearte con corrientes inesperadas. Cuando ama, lo hace con la devoción de quien considera sagrado cada vínculo, cuida tus heridas, recuerda tus sueños y se convierte en guardián de tu refugio. Pero esa misma profundidad lo hace vulnerable a tormentas internas. Un recuerdo, una palabra o un gesto de indiferencia puede desencadenar mareas que lo arrastren sin control. En los buenos días, Cáncer te ofrece un abrazo que calma cualquier tempestad. En los malos, su silencio es una marea baja que deja al descubierto el lecho rocoso de sus inseguridades. Su sensibilidad extrema lo conecta con las emociones ajenas, pero también lo sumerge en el dolor de quienes ama, como si sus lágrimas fueran propias. Cáncer no conoce medias tintas, su amor es un vendaval de afecto o un abismo de melancolía, y a menudo se mueve sin avisar entre ambos extremos. Su capacidad de empatía es divina, capaz de comprender el sufrimiento ajeno sin necesidad de palabras, pero esa misma empatía puede hacerle olvidar sus propios límites. Cuando su ola emocional es serena, te regala momentos de ternura inolvidables, desayunos juntos al amanecer, notas escondidas en la almohada, miradas que hablan sin hablar. Sin embargo, su marea oscura puede surgir en forma de nostalgia profunda, culpabilidad no merecida o una tristeza que nadie sabe reparar. En su lado más oscuro, Cáncer se refugia en el dolor, creyendo que su tormenta demuestra la autenticidad de su entrega, sin ver que también puede herir a quienes lo rodean. Ama de manera protectora, a veces hasta sobreproteger, y en esa búsqueda de cuidar puede ahogar la libertad de su pareja, pero en su brecha más luminosa, Cáncer te enseña a abrazar tus propias emociones, a navegar tus aguas internas con coraje y ternura. Sus altibajos son un recordatorio de que sentir es un acto valiente, un viaje que incluye mareas altas y bajas, tormentas y calmas sorprendentes. Con Cáncer aprendes que el amor auténtico no teme hundirse en lo profundo, porque sabe que siempre regresará a la superficie. Su marea emocional, tan intensa como impredecible, deja en tu alma la certeza de que no hay vínculo más hondo que aquel forjado en el vaivén de las profundidades. Cuarto Piscis, oceánicas pasiones. Profundas pero difusas. Piscis es el vasto océano de la emoción zodiacal. Sus aguas esconden corrientes de pasión que fluyen en silencio,
invisibles a quienes no se atreven a bucear. Su corazón late, con la cadencia de las mareas, a veces suave caricia, otras embate poderoso que hiere y renueva al mismo tiempo. Cuando ama, Piscis se sumerge sin salvavidas, entregando sus sueños, sus deseos y su fe con un fervor casi religioso. Pero en su entrega total reside su enigma. Su profundidad es tan inmensa que su afecto puede perderse en la propia confusión de sus sentimientos. Sus emociones se extienden como olas amplias, abrazando todo a su paso, pero a veces sin forma definida ni orilla clara. En los momentos de claridad, su compasión te rescata, te alivia y te inspira a creer en la bondad más allá de lo tangible. Sin embargo, en sus brumas emocionales, puede hundirse en fantasías y evadir la realidad, dejando relaciones a la deriva. Piscis es capaz de amar con un misticismo puro, como si viera a través de las máscaras y tocara el alma con las manos del corazón, pero esa misma conexión lo hace vulnerable al dolor ajeno, hundiéndolo en una melancolía que no siempre sabe gestionar. Su cariño puede ser un refugio sagrado, un remanso de paz para las almas heridas, ofreciéndote consuelo, sin condiciones. Aún así, quien ama a un Piscis debe aprender a construir límites. Sin ellos, su océano te arrastra a corrientes que no esperabas. En su lado más oscuro, Piscis se pierde en sus propias emociones, buscando refugio en el amor de otros como quien busca islas en la tormenta. Su capacidad de perdón es inmensa, pero a veces olvida perdonarse a sí mismo, quedando atrapado en deudas emocionales que nadie más puede saldar. Amar a un Piscis es navegar en aguas tanto cristalinas como turbias, aceptando que no siempre encontrarás el fondo. Sus pasiones oceánicas te enseñan que el amor puede ser un viaje sin mapas, viviendo a merced de corrientes que te arrastran hacia lo desconocido, y cuando su marea se retira, deja un lecho de arena llena de conchas de sueños, recordándote la belleza y el peligro de entregarte sin reservas. Tercero, Aries. Explosión de furia y amor. Aries irrumpe en tu vida como un rayo encendido, un estallido repentino que despierta cada centímetro de tu piel. Su tormenta interna es un huracán de emociones, ardoroso en el amor, temible en su ira. Cuando ama, lo hace con una pasión voraz, cegado por el fuego que brota de su corazón. Cada gesto suyo vibra con urgencias, caricias que queman, palabras que estremecen, miradas que retan. Pero esa misma intensidad puede volverse tormenta desbocada, imposible de contener. En su lado más oscuro, Aries te hiere sin querer, sus impulsos lo guían antes que su razón. Su ira brota como lava viva, arrasando cualquier resistencia, y dejando cenizas de orgullo herido. Sin embargo, su furia es breve, al igual que un fuego de pabilo, arde con fulgor y luego se extingue. Cuando la tormenta pasa, Aries se muestra vulnerable, arrepentido y dispuesto a reconstruir lo destruido. Ama con la nobleza de un guerrero, su devoción es tan intensa como su enfado, sin términos medios. En su brío encontrarás lecciones de coraje, te reta a vivir sin miedo y a enfrentarte a tus propias pasiones. Pero amar a un Aries exige valentía, debes acompañar su fuego sin dejar de mantener tu propia luz. Su intensidad enseña que sentir a lo grande tiene un precio, cicatrices y recuerdos imborrables. Cada reconciliación con Aries es un renacer. Tras la tormenta, su amor se ofrece tan puro como el alba. En su corazón late un volcán sagrado, temido y venerado, capaz de crear y destruir con igual fuerza. Aries te muestra que la pasión más grande no teme su propio fuego y que amar con furia puede ser lo más divino y lo más tormentoso a la vez. Segundo, Leo, drama teatral. No pasa desapercibido. Leo entra en tu vida como un actor subiendo al escenario, con paso seguro y mirada que exige admiración. Su tormenta interna es un drama digno de los viejos teatros, emociones amplias, gestos grandiosos, aplausos y lamentos en un mismo acto. Ama con la intensidad de un sol de mediodía, iluminando cada rincón de tu existencia y dejando sombras profundas donde su luz no alcanza. Cada palabra suya vibra con la fuerza de un decreto real. Te quiero suena como un edicto que transforma la realidad, pero su necesidad de reconocimiento puede alimentar vendavales de orgullo herido,
giras de resentimiento que no se detienen hasta exponer tu culpa. En su lado más oscuro, Leo castiga con indiferencia teatral, su silencio es un telón que cae, de golpe, dejándote solo en la penumbra. Su furia es un rugido que retumba y resuena, recordándote que aunque su corazón sea generoso, su ego es un trono difícil de compartir. Cuando ama, te coronará con palabras y acciones que te harán sentir reina o rey de su mundo, privilegiado en su corte de devoción. Sin embargo, si lo decepcionas, su desdén arde como una llama que consume el afecto, mostrando un dramatismo que no perdona ni olvida. Leo te enseña que amar con pasión teatral implica enfrentarse a escenas de gloria y tragedia en cuestión de segundos. Su tormenta personal se construye con actos heroicos y reproches trágicos, un guión en el que él siempre es protagonista. Amar a un Leo requiere dar la vuelta al escenario con gracia, aceptar sus ovaciones y sus críticas como parte del espectáculo. Su intensidad te arrastra a un torbellino de emociones que no admite medias tintas, o lo adoras con fervor o sientes la frialdad de su abandono. Pero tras cada acto dramático, Leo puede mostrar vulnerabilidad genuina, revelando que bajo su corona late un corazón que teme el olvido. Sus reconciliaciones son grandes estrenos, disculpas en escena, promesas de lealtad eterna y besos dignos de un final feliz. Con Leo descubres que la tormenta más atronadora puede dejar un arco iris de placer y dolor, un regalo de intensidad que no pasa desapercibido. Primero Escorpio, huracán total, deseo y rencor fundidos. Escorpio irrumpe en tu vida como un vendaval cargado de misterio, llevando en su estela promesas de pasión y secretos que nadie más osa susurrar. Su alma es un remolino de intensidades, amor y odio, deseo y miedo, esperanza y venganza, todo mezclado en un cóctel que arde sin piedad. Ama con la urgencia de quien sabe que el tiempo es efímero, cada beso es una implosión, cada caricia, un abismo que los dos exploran sin red. En su corazón coexisten la devoción más pura y la sospecha más oscura. Confía con todo el ser, pero guarda un ojo siempre alerta a la traición. Su ternura surge envuelta en rojo fuego, protector, entregado, capaz de donar su alma, pero solo si estás dispuesto a corresponder sin reservas. Cuando su tormenta interna desborda, Escorpio revela su lado más temible, celos que arden como ácido, rencores que se enquistan y resurgen con furia renovada. Su pasión y su furia son dos caras de la misma moneda, el placer más sublime y el dolor más atroz. Con él, la atracción magnética se convierte en un vórtice, te arrastra hacia lo más profundo de tus deseos y te enfrenta a tus propios demonios. Escorpio no conoce las medias tintas, o te posee por completo, o te expulsa sin compasión. Cuando siente deslealtad, su respuesta es tan silenciosa como letal, te aparta con frialdad, dejando en tu piel el eco de su ausencia. Su venganza no grita, se infiltra, se manifiesta en cada gesto sutil, en cada mirada que hiere sin palabras. Pero tras la tormenta más oscura, Escorpio ofrece renacimiento, perdona si ve verdadero arrepentimiento, y reconstruye el vínculo con más fuerza que antes. Su lealtad, una vez ganada, es férrea e inquebrantable, caminará a tu lado a través de cualquier infierno. En su entrega total descubres una intensidad que trasciende lo carnal, un lazo de almas tejidas en el fuego de las experiencias compartidas. Amar a un Escorpio es sentir que tu corazón late al unísono con el de un ser capaz de dar y destruir con igual magnitud. Este huracán emocional te enseña que en lo más profundo del abismo también habita la chispa de la transformación, y que solo quien se atreve a caer puede renacer con más poder. ¿Te atreves a dejar que un Escorpio desate su huracán en tu alma? Cuéntanos en los comentarios, dale like, suscríbete a Signos Zodiacales y activa la campanita para seguir descubriendo la fuerza y la oscuridad de cada signo. Hasta la próxima tormenta emocional.